agente del Fondo Monetario Internacional, lo ha sido siempre. Es lo que pasa en la República y lo que pasa en el mundo. Simple el problema. En la época nuestra, yo luché con esos mismos enemigos. Saque de país. Eso, por primera vez en la historia de la República Argentina, se pudo poner a punto la economía. No teníamos deuda externa, teníamos una reserva financiera de 1.500 millones, balanza de pago eran favorables a nosotros porque nosotros controlábamos la exportación, los servicios financieros los bajamos al 10% de lo que recibimos, pero para eso fue necesario echar a todos estos gringos que nos estaban robando, echarlos de allá. Comprar los ferrocarriles, los teléfonos, el gas, hacer una marina mercante. Nunca nos habían dejado hacer eso. ¿Por qué? Porque a través de eso es que nos robaban. El proceso. Bueno, y después los echamos del todo. Así no fue posible poner al día la economía. Ahora, estos, indudablemente que a nosotros no nos pueden querer, y es claro. Si yo prefiero que haber procedido correctamente y haber tratado de defender la Argentina antes que ganarme el amor de los hermanitos del norte, ¿no? Que no me interesa en lo más mínimo. Y eso hay que volverlo a hacer. Por eso yo siempre les digo, a nosotros nos podrán insultar, nos podrán calumniar, pero no van a tener más remedio que hacer lo que nosotros dijimos. Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy volviendo en nuestro día normal, con el programa del miércoles a las 18 horas, aquí por Radio Grupé, a quien siempre le agradecemos inmensamente la gentileza que tiene de brindarnos este espacio. Estamos casi en la forma típica, solo nos queda que vuelva Lucho, que bueno, las inclemencias del tiempo va haciendo mella con algunos de nosotros. Digan que de alguna manera uno u otro va pudiendo zafar y mantener este contacto que nosotros tanto apreciamos, ¿no? Así que bien, estamos en Cactus, volver a Perón, y de acá resistimos. Muy bien. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola a todos, a toda la audiencia. Yo, antes de los temitas, que tenemos muchos temas, ¿no? Nos daría para varias horas de programa. Yo quería decir que es sencillo lo del peronismo, ¿no? El peronismo, ahí lo escuchábamos a Perón, y algunos creen que el peronismo era nomás que hacía ayuda social, hacía planes, eso no era así. O sea, Perón era un patriota que lo que quería era impulsar un movimiento inclusivo, no exclusivo, sin odios, sin rencores, un movimiento que propiciara la grandeza del país, que propiciara un país soberano, un país rico, que explotara todas sus riquezas naturales, un país que no tuviera que someterse, como dice, a los amigos del norte. Se refiere ahí en ese texto que escuchábamos recién al Fondo Monetario Internacional y al poder que ejerce el Fondo Monetario Internacional, que lo estamos sufriendo ahora en carne propia. Como pueden ver, no cambia nada, ¿no? Esto lo dijo Perón hace 50 años y seguimos con los mismos lacayos de siempre, con los mismos gorilas, con los mismos cipayos, que van a rendir pleitesía al norte, roban junto con los del norte y los del norte le dan una proporción, una comisión. Yo solamente les digo esto porque hoy no vamos a hablar de peronismo, digamos, en sí mismo, sino que por ahí vamos a hablar de las circunstancias que ocurren en el peronismo hoy día. Yo les digo esto, a los chicos de 30 años, por ahí, 25 años, 35 años, que están refugiados en la casa de sus padres porque no tienen posibilidades de alquilar, ni de mudarse, ni de construirse una casa, ni de comprarse un departamento que vale $80.000 y nunca vamos a poder juntar los $80.000. Yo les quiero preguntar a ellos, les quiero decir a ellos que le pregunten al padre
che, papá, ¿vos de qué laburabas? Y el tipo le va a decir, bueno, mira, yo tenía un taxi, yo trabajaba en ferrocarril, o trabajaba en una empresa de comercio, en una textil, o lo que sea. ¿Y cómo hiciste para tener tu casa? ¿Y cómo hiciste para tener un auto? Bueno, en esa época, ahora le digo a los chicos de 30 años que votan a Milei y que así nunca van a tener, obviamente, ninguna casa ni ningún auto. Le digo a esos chicos que votan a Milei que en la época de los padres, con el salario del padre, alcanzaba para que se construyera su vivienda, obtuviera un crédito del banco, un crédito de fomento, ahorrara para comprarse un auto, ahorrara para irse un par de días de vacaciones al mar. Y si no conseguía, porque estaba en una situación compleja, también había centros como Chapadmalal, que esta gente lo va a regalar para hacer no sé qué cosa. Veo que ellos regalan todo, regalan todo. El Centro Cultural Kirchner no lo hicieron ellos. Le cambiaron nada más que el nombre y ahora lo usan para dar clases de yoga, de qué sé yo, de los familiares de la hermana de Milei. Bueno, cosas indignantes, pero reversibles. El problema son las cosas que son indignantes, pero además son irreversibles. Entonces, concluimos con esto. Averigüen cómo era, chicos, lean, infórmense antes de votar a lo que estamos viviendo. Estamos viviendo el quiebre y la destrucción de nuestro país. Y esto solamente lo podemos resolver votando, sacándolos del poder. Que ejerza el poder alguien que esté concientizado con estas ideas de patriotismo, de hacer un país grande, soberano, donde podamos tener seguridad, donde tengamos marina mercante, donde tengamos fábrica de aviones, donde tengamos tecnología nuclear, donde tengamos todo el desarrollo que el peronismo planteó para este país inmensamente rico e inmensamente poderoso. Esto es lo que me surgía a partir de las palabras del general Perón. Así que, bueno, vamos a, sin perjuicio que después vamos a seguir con la realidad nacional, estamos en el tema de la Tercera Guerra Mundial, como yo le dije la vez pasada, que me corrigió Mauricio, me dijo, no, ya empezó hace rato. Bueno, seguimos con eso. Es un tema que yo creo que cada vez nos importa más y después les voy a decir cuál es mi pequeño temor en relación con todo eso. Y hoy, bueno, tenemos dos especialistas. Está Mauricio y está Jorge, especialistas en temas internacionales y en el tema de la geopolítica y en el tema de las acciones bélicas que estamos transitando. Mauricio, ¿cómo está? Decime, digamos, contanos a todos y a nuestra audiencia el statu quo. Vos la vez pasada cerraste con el statu quo que teníamos hasta el viernes. ¿Qué cambió? ¿Qué se modificó? ¿Cómo está todo? Mira, yo diría que pasó lo que en algún punto era lo más probable que pasara, que es que, dicho en criollo, se tiraron unos tiros y arreglaron. Está bien que Estados Unidos bombardeó a algunas centrales nucleares de Irán y a los pocos días hubo un cese del fuego. ¿A los pocos días, perdón? A los pocos días hubo un cese del fuego. Un cese del fuego. Después se supo que esas centrales nucleares que bombardeó no tenían los reactores adentro. Con lo cual uno puede llegar a pensar de que esos bombardeos estuvieron arreglados. Como una especie de puesta en escena que Estados Unidos tenía que hacer para hacer una demostración de fuerza, porque lo que sí es importante no es solo el bombardeo, sino cómo fue el bombardeo. Estados Unidos tiró lo mejor que tenía antes de tirar bombas nucleares. Fue con los aviones famosos B-2 que, bueno, son muy de película, son unos aviones que solamente Estados Unidos tiene, son
a prueba de detección de radar. O sea, tiró lo mejor que tenía para decir que había destruido el aparato nuclear, el programa nuclear de Irán. Ahora, en las últimas horas, se supo que eso no era así, pero que pareciera ser que entre las tres partes que había acá, parece que se ha llegado a una especie de arreglo, por lo menos por el momento. Sin dudas, esto que... Todas esas, perdón, todos Sí. esos arreglos son absolutamente inestables, ¿no? Sin duda, sin duda. Esto hay que decirlo. La base de Trump no quería. Trump hizo campaña con que él iba a traer la paz en Ucrania. Tuvo un discurso bastante antibelicista Trump en su campaña. Y el grueso de sus votantes no querían involucrarse en una guerra de este tipo. Entonces, yo creo que fue más una pantomima para intentar dejarlos contentos a todos, dejar contentos al sector armamentístico industrial de Estados Unidos, para dejar contento a un sector del Partido Republicano que quería la guerra, y el cese el fuego para que no se enoje tanto su base electoral, que no veía con tan buenos ojos esta guerra. Sí, hay que decir, y esto es importante, que en este último tiempo muchos comunicadores en Argentina se están mostrando como como auténticos fanáticos del Estado de Israel. Hay que usar esta palabra, fanáticos. Y muchos de los cuales salieron a decir, listo, ahora es el fin de la República Islámica de Irán, va a haber un cambio de gobierno, va a caer esto. Y lo que ha pasado en las últimas horas demuestra que eso nunca estuvo ni cerca de pasar realmente. Bueno, ahí, discúlpame, ahí el presidente dice que Israel tiene el mérito, la gloria de haber detenido todo el avance de Oriente hacia acá, que la prevalencia de Occidente se la debemos a Israel. Bueno, se escuchan cosas como esas y yo creo que hay mucho, digamos, en el periodismo hay, bueno, intereses creados, obviamente. Sí, sin duda. No sé vos cómo lo ves. Yo lo veo como una continuidad histórica. Hace 30 años que Israel viene con el mismo plan. Sin duda. El mismo plan, y ese plan ha sido secundado sistemáticamente por Estados Unidos. Han hecho... Hace 30 años atrás, Israel tenía como plan cambiar el régimen en 7 u 8 estados árabes, Libia, Siria, Sí. hasta llegar a Irán. Lo fueron haciendo, dejando naciones arrasadas, Irak, Afganistán, Libia, Siria, dejando naciones arrasadas. Esa es la política. Yo sigo algunos analistas militares americanos, entre ellos uno que se llama Scott Ritter, pero también a Jeffrey Sachs, que es más conocido por nosotros porque ha estado varias veces acá en la Argentina, que es un analista político general. No solo militar. No solo militar, es un analista político de alto nivel. Que esto lo ponen en evidencia, todo esto que estoy diciendo lo ponen en evidencia a ellos con datos, y es obvio que así ha sucedido. El punto clave aquí es que Israel, es cierto lo que reivindico, lo que dice a quien vos escuchaste respecto de la influencia de Israel en el Occidente, porque la Unión Europea y Estados Unidos están colonizados desde adentro, básicamente es lo que se llama el Deep State, su estado profundo, su sistema de inteligencia, por Israel. Creo que el intríngulis que tenía Trump, que lo saldó de esta manera, es que personalmente yo creo que él no ha estado por esta opción, pero sí ha sido financiado por el lobby judío para llegar de nuevo a la Casa Blanca
y para tenerlo a resguardo de todos los conflictos judiciales que tenía. Entonces, ellos han trabajado muy bien y además la CIA y el Mossad trabajan, ellos se vanaglorian de trabajar en conjunto. Además, una operación, como vos dijiste, de los B2, que el Trump la calificó como brillante. Es brillante desde el punto de vista aeronáutico, porque en realidad han tenido que reabastecer un par de veces a los aviones en vuelo, lejos de la zona donde iban a bombardear, aunque Irán, respecto de su capacidad de defensa aérea, no tiene casi nada. Lo que tiene Irán es una fuerte capacidad de ataque, sí, pero de defensa aérea no tiene mucho, y me sorprendió que los rusos en este tiempo no le hayan proporcionado algunos sistemas de defensa antiaéreo como la gente, porque el B2 es invisible a cierto tipo de radares. Pero quienes tienen aparatos de inteligencia más sofisticados, como pueden ser los rusos y los chinos, la invisibilidad ahí es un poco más problemática. Perdón, ¿me equivoco o Irán interceptó uno de esos invisibles? No, que yo sepa, no, pueden haber anuncios, pero no. Bien. No, pero coincido con lo que dice Mauricio. Yo, hay que decir que son aviones que salen de portaaviones, que están en varias de las bases. Estos salieron de base de tierra, y se reabastecen en vuelo. Sí. Con lo cual la operación toda es muy compleja, porque además de las condiciones de sigilo, o sea, que no aparecen en los radares de nadie, porque hoy hay hasta tenés páginas web donde vos ves cuáles son todos los aviones que están volando en todo el mundo. Estos tienen que volar en condiciones de sigilo y no tienen que interferir con el tráfico normal. Es una complicación grande, porque te plantea problemas logísticos enormes. Pero bueno, brillante lo tiene desde el punto de vista de la capacidad de hacerlo. Ahora, en realidad, visto esto 48 horas después, coincido con la visión tuya, esto es Hollywood. Han sido ataques concertados, sí, entre todos los bandos en pugna, para generar sensaciones hacia el interior de las sociedades, tanto la israelí como la iraní, pero que no fue más allá de eso. Por empezar, vamos a ver, el ciclo de producción del uranio enriquecido, el 238, ya no lo hacen más con las primeras centrífugas que tenían, que estaban ahí en Fordow. Esas son de una primerísima generación. Esa era la generación 1, ahora van, creo, si no leí mal, van por generación 7 u 8. Que los niveles de enriquecimiento que producen son mucho mayores. O sea, sí, uno cuando tiene equipamiento que le sirve, lo sigue utilizando, pero dañar, incluso en el caso que hubieran dañado algo de eso, no le representa a los iraníes mayor atraso en su programa. Bien, ¿me permitís, Jorge? Sí. Mauricio, vos cómo ves la continuidad del conflicto, y de alguna manera vamos a empezar, cuando vos concluyas el análisis sobre el conflicto, repercusiones del conflicto e hipótesis de trastornos o de consecuencias que nosotros podamos padecer. Ya se habla de que la economía del mundo va a cambiar, que el petróleo pega un salto. Bueno, aquí Jorge dice que no, así que me estoy equivocando. Vamos a ver lo que dice Mauricio, que es uno de los dos que sabe. Yo simplemente estoy tirando temas. No, a ver, el primero y principal, que yo creo que conflictos así parecidos estos va a seguir habiendo, principalmente porque lo que se ha demostrado en las últimas horas, esto lo dije el viernes pasado, es que hoy en día en el escenario internacional hay un vacío de poder muy grande, porque ya Estados Unidos no tiene el poder que tenía antes, ni la capacidad de gendarme que tenía antes.
Ahora Israel se manda a hacer estas cosas solo. Pakistán y la India en su momento se arrancan una guerra sin consultar a nadie. No hay problema. De hecho, yo soy medio convencido de que en los próximos años va a haber un conflicto entre China y Taiwán. Que ahí va a estar lindo cuando pasa. Lindo no lo digo en broma, o sea, va a ser complicado cuando estalle. Pero en donde realmente cualquiera puede mandarse una acción de este tipo y donde la famosa disuasión nuclear ya no es lo que supo ser antes. Sí, Jorge, ¿querías agregar? No, quiero agregar algo. Para mí, el peor de los peligros de esto es que el tema de no proliferación nuclear está acabado. Sí. Está acabado. Con el ejemplo de Corea del Norte, Sí. quedó claro hace unos cuantos años atrás de que cuando vos tenés el arma nuclear, ya nadie te molesta. Sí. Estados Unidos se pasó intentando sabotearle el desarrollo del arma nuclear a Corea, hasta que Corea hizo un ensayo nuclear, le demostró que la tenía y se terminó el conflicto. Es más, Corea se animó a participar en la guerra al lado de Rusia contra Ucrania. Claro. Irán, yo me reía porque Irán dice no está en nuestro propósito fabricar el arma nuclear. Y yo creo que ahora, si no estaba, ahora sí está. Porque es la única manera que tiene de contrabalancear. Así como me río, lo escuchó a Grossi, de la Agencia Internacional de Energía Atómica, argentino él, que los iraníes acusan de haber facilitado información. Evidentemente es una claro, gente, claro. Pero diciendo que está a favor de la no proliferación, que por eso el trabajo de la... Y yo le pregunto, digamos, el desarrollo nuclear israelí, ¿quién lo controló? Nadie. El desarrollo nuclear de Pakistán, ¿quién lo controló? Nadie. Pakistán lo tuvo que hacer porque India lo había hecho. Entonces, digo, el problema grave de esta época es que no solo que Estados Unidos ha perdido la hegemonía, el papel de gendarme mundial, y que está dispuesto a resistir en ese papel, a pesar de que las circunstancias no le son favorables, sino que además todas las instituciones internacionales han dejado de existir en los hechos. Sí. La ONU, ahora la OEA, todo este tipo de instituciones multilaterales han cesado de existir. No tienen, por lo menos en la práctica, no tienen ninguna capacidad de accionar para modificar los resultados, para modificar las acciones en curso. Ya ni se reúnen, ni se reúnen. Entonces, esta cefalía, junto con el hecho de haberse demostrado que la única manera de que vos tenés de equilibrar conflictos es tener vos también el arma nuclear, hacen que esta situación sea muy, muy peligrosa, me parece. Sí. Bien. Mauricio, y por lo menos esta mini guerra entre... La guerra de los 12 días, dijo. La guerra de los 12 días. O sea, ¿vos creés que terminó entonces? Yo creo que... Primero quiero decir que fue como una especie de primer round. Yo algo que quiero decir de la parte de la economía... Durante este conflicto se habló mucho del famoso estrecho de Hormuz, que decían que Irán iba a bloquear el estrecho de Hormuz. Claro, y por ahí pasa todo el petróleo. Exactamente. Porque, esto hay que decirlo, la zona de Oriente Medio no es el lugar de esa zona donde están todos los recursos, es donde salen. ¿Dónde pasan? Exactamente. Es donde salen. Entonces, ¿cuál es el tema? Si vos ves el estrecho de Hormuz, tiene una configuración parecida a la que tiene, por ejemplo, el Río de la Plata. No está manejado por un solo país, está manejado por dos países. Está manejado por Irán de un lado y por Omán del otro. Omán, que es una monarquía mucho más pro-occidental,
del mismo modo que acá los ingleses crearon Uruguay para que el Río de la Plata no lo maneje un solo país, acá hicieron más o menos lo mismo. No sé si los ingleses, pero de hecho seguramente sí lo hayan sido ellos. Entonces, el tema de cómo afectó a la economía, yo creo que no se afectó tanto, por lo menos en esta ocasión. Muchos analistas pensaban que iban a permitir que se bloqueara para que el más perjudicado sea China, porque de hecho lo iba a hacer, aunque Estados Unidos y todo el mundo en general también se iba a ver perjudicado. No, yo creo que esto ha sido un primer... de hecho, este ni siquiera fue la primera, si hablamos otra vez en términos boxísticos, ni siquiera este fue el primer round, diría que fue el segundo. El primero fue el año pasado, como es, donde ya hubo bombardeos entre Israel e Irán. ¿Sí, Jorge? No, me estaba acordando unos detalles respecto a las instituciones. Sí. Trump ordenó el bombardeo Sí. sin pasar por el Congreso y sin sí. pasar por Naciones Unidas. O sea, fíjense en el nivel de despropósito, porque esto es, si hubiera sido esto causado por algún otro gobierno de algún otro lugar del mundo, sería un dictador, claro, era un dictador y un destructor de la paz mundial. Sí. Y sin embargo lo hizo el presidente de Estados Unidos. Sí, que es un destructor de la paz mundial, indudablemente desde siempre. Yo quiero, si les parece, ir relacionando un poco esto ya con nuestra realidad y hacer una pequeña introducción respecto de algunas cosas que me llaman la atención. Sobre esto, sobre Milei sobreactuando la relación con Israel. Yo creo que Milei, el Estado que ama es Israel, no es Argentina. Mira, de las declaraciones que hizo Milei en las últimas horas, a mí hay una que me preocupa, que él dijo, Irán es enemigo de Argentina. Claro, yo claro. Lo que le diría es que no es gratis comprarte un enemigo a nivel internacional. De esa magnitud. No, es que prácticamente hablar de otro Estado en términos de enemigos es casi el paso anterior a declararle la guerra. No, si me permitís, Sí. O sea, él dice con claridad, nuestros únicos dos aliados en el mundo son Estados Unidos e Israel. Entonces, se mete además en este conflicto. No sé si se mete solo desde el punto de vista verbal, porque yo estoy acostumbrado a que él hace infinidad de declaraciones, pero que después no se cumple. Pero al menos las declaraciones que hizo en relación con la guerra es que iba a mandar barcos. Y que iba a mandar a barcos al Golfo, que no sé si es cierto, si lo va a hacer, si no lo va a hacer, pero lo importante es que dice que va a hacer. Ya lo hicimos una vez. Y tuvo un gran costo. Tanta pelotudez que no aprendemos acá en la Argentina, esta sería una de las más graves. Sí, totalmente. Yo estoy viendo cosas. No, está bien. Lo que decimos nosotros acá es casi de escolar, ¿no? Para lo que se escucha por las autoridades del país. Yo tengo algunas cosas que me raspan. Obviamente, una es eso de que pareciera que la patria del presidente de la Argentina no es precisamente Argentina. Pareciera que la patria del presidente es Israel. Tal vez tendría que hacerlo y asumir su carrera política en Israel, si esa es tanta su vocación. Yo creo que él no cuida a la Argentina como debiera, y que sí está muy, muy, muy preocupado por Israel, independientemente que por ahí todo el mundo está preocupado por Israel, pero no con ese fanatismo que exhibe permanentemente Milei. Ahora, yo quiero hacer algunos, ustedes me dirán, porque son conocedores del tema. Theodor Herzl fue el fundador del sionismo, ¿sí? El sionismo tenía y lo traigo a colación por la guerra, por Israel y por el amor de Milei por Israel. El fundador, Herzl, del sionismo, tenía como finalidad buscar un hogar para los judíos.
que tuvieran un hogar, que tuvieran un territorio propio y que ese fuera la casa de los judíos y que estuvieran, que la peregrinación del pueblo judío, o sea, terminara y se asentaran en un lugar. En ese momento, una de las ideas que circularon a partir de Herzl fue precisamente la de buscar un país que tuviera muchísimo territorio y poca población. Bueno, se acuerdan ustedes que en su momento daba vuelta la idea de que Argentina, la Patagonia Argentina, podría ser perfectamente el nuevo hogar de los judíos. Atento a esto, sigo los acontecimientos, no sé qué tratativas son las que lleva permanentemente adelante con Netanyahu, Milei, pero Milei está de alguna manera propiciando despoblar la Patagonia. La Patagonia es una zona conflictiva para vivir, cara, y tenía algunas prerrogativas en relación con eso, como por ejemplo la energía y el gas a un valor menor para facilitar la radicación en esos lugares. Está también atacando la isla, o está atacando Tierra del Fuego, está atacando, quiero decir, desde el punto de vista político, porque le ha quitado, después en la práctica no sé cómo finalmente se negoció, pero le ha quitado gran parte de las prerrogativas impositivas que tenía la isla. Y la isla, si no tiene las prerrogativas de una zona franca, que es que pueda producir y beneficiarse por la no imposición de impuestos a los productos importados, va a ser una zona desértica. Digamos, la gente fue a hacer patria, pero si no puede vivir y pagar su casa, su gas, lo que sea, bueno, se van a ir. Yo que viajo... Eso queda para toda la Argentina también, te digo. Sí. Después... Achicando fenomenalmente la economía del país, todos los ciclos económicos, eso lo está haciendo efectivamente. Y bueno, yo veo además el que no sé por qué, ¿no? O sea, me parece que es algo inducido desde el gobierno de Israel. Hay miles y miles de chicos que después de terminar alguno de sus ciclos escolares, o sea, o militares, sí, viajan al sur, viajan a Argentina. Yo que voy muy seguido al sur, que tengo bastante afecto por esa zona, veo que a veces son contingentes que llaman la atención por lo numerosos que son. Establecimientos que se establecen en campos, además con banderas israelíes y todo lo demás, que, digamos, da escozor. Y entre todo este contexto ahora, veo que tenemos un presidente que parece como que le encantaría terminar con que los israelíes, los judíos, tuvieran la posibilidad de radicarse acá. Digamos, en ese contexto está el convenio vigente, ya salió publicado en el boletín oficial de la semana pasada, del miércoles de la semana pasada, que todo ciudadano israelí que decida radicarse en la República Argentina va a tener subsidios, acceso a acceso a todos los bienestares que no tienen acceso. Claro, le restó a los argentinos, claro. Eso mismo. No solo eso, sino que está empezando a plantear que si empresas israelíes se instalan en Argentina, les aplica la legislación israelí. Claro, sí. Como es y además de condonaciones impositivas y de tratamientos especiales y demás, yo no sé con qué profundidad, a lo mejor alguno de ustedes lo sabe, el tema con más profundidad, pero hay
por lo menos en proyecto, entregar todo lo que tenga que ver con el agua y la distribución y todo lo demás, a los... viejo proyecto de los israelíes, controlar el agua acá en la Argentina. Claro, es un viejo proyecto de los israelíes que ahora... En Mendoza hicieron hace tiempo algunos convenios, pero es de interés de ellos, ¿sí? Es interés de los israelíes, y ahora encontraron un campo fértil, porque todo lo que los israelíes le pidan a nuestro presidente, obviamente nuestro presidente se lo va a... ¿Sembraron en el campo fértil? ¿Encontraron o sembraron en el campo fértil? No, yo creo que sembraron en el campo fértil, sí. Sembraron en el campo fértil. Yo, vieron que hoy escuchamos, perdón, que nos trajo Mauricio un audio de Perón, lo que decía Perón respecto de los amigos del norte y lo demás, ¿no? Y nosotros, yo me acordaba, ¿no?, del famoso libro de Jauretche, Manual de Sonceras Argentinas, y él le adjudicaba a Sarmiento, yo creo que con algo de benevolencia, ¿no? Decirle que esto de Sarmiento era una soncera. Sarmiento no era un patriota, porque Sarmiento, el patriota es el que trata de integrar el país y defiende toda su extensión. Y si puede, digamos, todos los países del mundo, Estados Unidos, que es el modelo de Milei, ha vivido entre robando pedazos de terreno a México y demás, compró Alaska, ahora quiere comprar Groenlandia, y les está avisando a los canadienses que ese es territorio para que lo maneje Estados Unidos. Bueno, la soncera que le adjudicaban, acá tengo el libro y lo voy a leer textual, que es dicho por Sarmiento: el mal que aqueja a la Argentina es la extensión. O sea, él se imaginaba la pampa húmeda, ¿no?, la ciudad y la oligarquía aquí en la ciudad de Buenos Aires, y el resto, digamos, como despreciaba a los gauchos, despreciaba todo el resto del territorio, ¿no? El modelo de Sarmiento, que lo dice en el Facundo, es Dinamarca, que es un país chico, Dinamarca. Claro. Él lo dice en el Facundo, dice, porque en Dinamarca, y describe cómo son las casas allá. Él quería ese tipo de país. Como ese, que lo cual acá en Argentina sería más o menos prácticamente el centro del país, es lo que... Sí, claro, claro, y digamos, y él lo propiciaba, o sea, explícitamente, ¿no? O sea, como proyecto real, para afrontar lo que entendían era un problema de los argentinos. Sarmiento tenía un grave problema. Era nacido en el interior de la Argentina, de padres españoles, y despreciaba profundamente lo criollo y lo español. Sí. O sea, despreciaba sus propias raíces. Nunca entendí, la escuela a la que asistí en la primaria se llamaba Domingo Faustino Sarmiento, y obviamente que era el ídolo en esa época. En la medida que conocí algo más de historia argentina en el secundario, con un muy buen profesor que tuve, ¿te diste cuenta que no era cierto? No, me di cuenta que era otra más de las creaciones de Mitre. Exacto, nosotros tenemos la educación, habría que cambiarla, ¿no? Nosotros tenemos, como hablamos con Mauricio en la audición pasada, que vos no pudiste estar, decíamos, a mí me da una profunda indignación los proyectos escolares, ¿no? De que San Martín fue el héroe de la campaña libertadora, y después hay un bache. No se habla más de San Martín. Sí, de hecho, si vos analizás cómo la historia de... porque yo aprendí, incluso en las facultades, esto hay que decirlo, todavía está muy presente esta cuestión de que, por ejemplo, que en el 25 de mayo de 1810 se aplicaban los ideales de la Revolución Francesa. Y la realidad es que en aquel momento la Revolución Francesa era muy mal vista. ¿Sí? O sea,
Pero hay que decir que para 1810 la Revolución Francesa era algo reciente, era algo que había pasado hacía 15 años, con lo que tenían en ese momento, y hay sobrados documentos de eso, era que había sido una masacre la Revolución Francesa. Se habían quedado con toda la gente a la que terminó sin cabeza en la Revolución Francesa. Y en realidad, y esto para los que estudiamos Derecho, es muy apasionante porque realmente la discusión en el 1810, en el 25 de mayo, fue una discusión entre abogados, fue una discusión legal. Una discusión legal, claro. Aquí. Y interpretando la ley española en aquel momento. Sí, pero por supuesto. El tema es que Mitre lo que hizo fue agarrar a todos esos protagonistas y meterle sus ideales. Claro. Como es, y así se creó una historia bastante tendenciosa. No, yo no pude venir la semana pasada por otro compromiso, el viernes, y me quedé con las ganas de hablar de que para mí es el más grande de los argentinos, que es Manuel Belgrano. Sí. Grande en el sentido del espectacular ejemplo de vida que es Belgrano. Y también quería rescatar como me gusta insistir con algunos temas, habrán notado los que nos escuchan de que yo empecé hablando en algún momento, hace varios programas atrás, del tema de la esclavitud y de cuáles son las herramientas de fragmentación social y demás herramientas de privilegio que usan para garantizar de que la gente esté continuamente enfrentada y no identifique al real causante de sus males. Entre esas herramientas está el tema del concepto de la corrupción, que ellos manejan muy bien. Porque digo manejan muy bien porque lo manejan de los dos lados. Son los corruptos más grandes del país. Pero denuncia por corrupción a los demás. Al resto. Y eso lo hicieron con todos próceres. Con todos los líderes populares. A Belgrano en particular, que siendo abogado, como decía recién Mauricio, se encargó, fue uno de los hombres clave en la revolución. Se lo sacaron de encima mandándolo a hacer campañas militares para las cuales él no estaba preparado y que sin embargo desinteresadamente fue y se ocupó y se enfermó y ganó y perdió algunas batallas, pero ganó algunas como Salta y Tucumán que definieron el norte del país. Sí, además llevó adelante el éxodo jujeño, claro. Y tuvo destacadísima actuación. Y además era un personaje muy influyente, muy importante y muy claro en las ideas económicas y en las ideas culturales, en cómo encabezar fundó escuelas importantes en la época del posterior a la Revolución. ¿Y qué le pasó a Belgrano? En solo 10 años, ¿qué le pasó a Belgrano? Pasó a ser uno de los hombres clave de la Revolución a morir pobre, enfermo, muy enfermo, una agonía bastante larga, y solo, vilipendiado por todos estos personajes, siempre sí, del mismo bando. Sí, que ni siquiera, como dijimos el miércoles pasado, que ni siquiera dieron la publicidad. La muerte de Belgrano a los 5 o 6 días recién fue una cosa pública. Sí, pero lo que quiero reivindicar, que al igual que en el caso de San Martín, a quien le hicieron exactamente lo mismo, San Martín tuvo la oportunidad de exiliarse y perdió su familia exiliándose, porque a su mujer no la pudo ver. No la pudo ver nunca. Falleció sin que él pudiera llegar a asistirla. Antes de exiliarse fue eso, pero perdió al resto de sus familiares, se exilió solo con su hija en Francia, y durante todo hasta su muerte fue también vilipendiado, fue acusado de traidor, fue acusado de corrupto. Sí. Le hicieron todas. La misma historia que, si se quiere, con las diferencias del caso que estamos viviendo. Sí, Jorge, lo que quiero ahora es dedicarme un poquito al peronismo. Pero déjame una cosita. Te dejo la cosita. No, lo que a mí me indigna que
todos estos personajes históricos, toda esta gente a la cual le debemos el país, fueron vivos, vilipendiados, acusados de traidor, de corrupto. A Belgrano le hicieron juicios militares, le sacaron los salarios, no le pagaban. Él los donó para hacer escuelas que nunca se hicieron hasta el gobierno de Kirchner, que respetó el legado de Belgrano. Eso sí, en la historia nacional, Mitre, el abanderado de todos los que habían perjudicado a estos próceres, es el que los reivindica, los lleva a categoría del padre de la patria, creador de la bandera. Eso es una apropiación de los mismos que lo persiguieron, claro, sí, de la figura, del símbolo del prócer. Sí, para justificar. Bueno, está muy interesante la charla. Yo les propongo ahora que volquemos un poquito a nuestra política cotidiana. La semana pasada tuvimos un día de euforia. Hicimos el programa el viernes, refiriéndonos básicamente a lo que había acontecido el miércoles, que fue una movilización, fue la Plaza del Millón, una movilización impresionante que tenía por objeto acompañar y contener a Cristina. ¿Qué dijimos en ese momento? Bueno, vamos a ver ahora, cuando baje un poquito la espuma, cómo se encara esto, porque nosotros estamos en una situación de emergencia absoluta. Necesitamos rápidamente tener opciones. La gente necesita tener opciones, porque si bien es cierto que sabemos que con no podemos hacer ninguna cosa más que no sea empobrecernos, enfermarnos, que se destruyan los hospitales, la ciencia, o sea, terminar con el país. Esto es lo que decía Perón, ¿vieron? Esto es exactamente lo contrario. Perón quería un país de inclusión, con salud, con tecnología, con educación, con industrias estratégicas, etcétera. Este es absolutamente lo contrario. Está terminando con todo eso, terminando con años y años de escuelas, de cátedras, de científicos, y que se tienen que ir porque no pueden comer y tienen que abandonar. Está el Hospital Posadas, célebre hospital escuela, que ha formado generaciones de médicos destacadísimos y ha salvado la vida a infinidad de niños argentinos. Está el Garraham, lo mismo, en estado de destrucción, con médicos que no pueden ya subsistir en las condiciones laborales en las que lo somete este gobierno. Quiero un capítulo aparte. Yo tengo muchos amigos que son médicos y que hacen la carrera médico hospitalaria. Tienen una enorme vocación. La vocación hospitalaria es una enorme vocación que hay que respetar y que este hombre está destruyendo. Bueno, después de la espuma, ahora charlo con ustedes a ver qué les parece. Después de la espuma, yo estoy un poco perplejo, un poquito preocupado. Creo, en el fondo soy optimista de que las cosas se van a arreglar y demás, pero veo que no arrancan la mesa de diálogo, que primero se anunció un diálogo bipartito, después se anunció el diálogo tripartito, después Axel Kicillof anunció una mesa ampliada con todos aquellos que quisieran participar para buscar un proyecto anti-Milei. Ahí estamos, pero todavía no arrancó, y todavía no tenemos proyecto, no tenemos un discurso para la sociedad, como para decir, vótennos que vamos en determinado sentido. No sé quién de ustedes ¿querés, Mauricio, agregar algo? Mira, yo creo que lo que pasó en la marcha del otro día demuestra muchas cosas. Yo creo que sin lugar a dudas Cristina sigue siendo la líder más importante del peronismo, y eso significa que es la única, creo yo, que puede conducir este proceso. El proceso que seguramente
es una transición hacia otro lugar de la historia del peronismo, que no sé quiénes van a conducir ni qué forma va a tomar. Creo que la que más consciente es de que lo próximo que tiene que venir para el peronismo es una nueva identidad, mucho más ayornada a estos tiempos. Por ejemplo, hay muchos que hablan de la CGT no para. También hay que decir que la CGT no tiene el poder que tenía antes. Hoy en día hay una No hay trabajadores, o sea, no hay trabajadores, no hay CGT. y los que hay, o sea, no hay un gremio de choferes de Uber, ni un gremio de repartidores. Acá en La Plata hay un gremio de repartidores que Sí, no, es una agrupación más que un gremio, pero hoy en día hay cada vez más trabajadores negros que no tienen una representación como tal. En sí, el proceso que tiene que llevar el peronismo en los próximos años es cómo representa a estos nuevos sectores, a esta nueva estructura del trabajo. También siguen existiendo camioneros, siguen existiendo ferroviarios, siguen existiendo trabajos con representación, sí, pero hay una masa de trabajadores muy grande y cada vez más grande que están negros. Yo creo que hoy en día la única que puede llevar a una transición del peronismo que representa a estos sectores, hoy en día es Cristina, por ser aún la dirigente más importante. Bueno, ahí hay tironeos, obviamente. Yo creo que todas las pretensiones son legítimas. Quizá en casos como este, que son de emergencia patriótica, algunas deberían ceder ante la emergencia, ¿no? Pero bueno, aún hay tres posiciones, ¿no? Hay tres posiciones. La posición, por lo que he leído, hoy falta Lucho, que es el que está muy en el riñón de la política, y yo más que nada leo, investigo, pero no es que participe activamente de las internas del peronismo. Yo por lo que veo hay dos o tres posiciones. Massa, que quiere que todo sea dividir por tres, todos los cargos que estén en juego. Kicillof, que quiere dividir por dos todos los cargos que estén en juego. Y la Cámpora, que quiere reponer cada uno, tener la cantidad de representantes que están en el poder en este momento y que cesan en sus mandatos. Bueno, ¿cómo articularán esto? Ahí está Massa, que es un poco que hace de policía bueno para tratar de propiciar el diálogo. Los intendentes, por otro lado, que tienen también sus necesidades y sus pretensiones, y algunos que ya anuncian su postulación testimonial, digamos, como candidatos a concejales, para ayudar a traccionar las listas del peronismo. Pero hay una cosa clara para todos los peronistas, perdón. O sea, las próximas elecciones las tenemos que ganar. En la provincia de Buenos Aires sería catastrófico que el peronismo no pudiera ganar las elecciones. Yo pienso que las va a ganar, pero digo, pensando en las hipótesis, sería catastrófico que no las pudiéramos ganar. No sé, Jorge, vos estás mirando, ¿querés agregar algo? ¿Cómo ves la situación? No, Brevemente. no, la veo también sin mayores definiciones y me preocupa porque las fechas se acercan. Y veo que tampoco, como no hay definición en cuanto a cómo se construye esa unidad, tampoco hay definición en qué es lo que se va a proponer, porque en definitiva yo soy de los que creen que las elecciones se ganan proponiendo cosas, Claro. y no arreglando cargos electorales nada Claro. más. La unidad va detrás de los objetivos. No, Sí, no. eso es lo que la idea que me parece que tendría que prevalecer. Sí, me parece que es la hora de repensar nuestra representación, porque así como hubo un sector muy grande de la población que
se sintió representada en Milei, muchos de ellos que eran votantes del peronismo, que hoy en día muchos de los cuales no quieren votarlo de vuelta a Milei, están en la crisis, y estamos en la crisis de que tampoco el peronismo, así como está, es una opción. Tenemos un tema de que los jóvenes, y no se puede culpar a los jóvenes por básicamente ser jóvenes y que su recuerdo más cercano sea Alberto Fernández, no se lo puede culpar por eso. Hoy en día se tiene que volver a hablar en ese lugar. Y yo creo que eso es algo que tiene que venir. Acá tiene que haber un movimiento grande de las bases del peronismo. Se tiene que construir desde la creatividad, desde la expresión, como es. Y desde ese lado, volver a crear una representación. Claro, pero si me permitís, Mauricio, sí. Yo digo, no es una mesa de 3, una mesa de 5 que vaya a resolver esto. Esto se tiene que fraccionar, hay que poner a todo el peronismo de pie, trabajando, militando, en ebullición, generando ideas, bajando proyectos, votando proyectos, eligiendo a los mejores, a los que en los que la gente confíe. No hay nombres mágicos, creo que esto lo dijo Máximo Kirchner, no hay nombres mágicos, pero yo creo que además que eso sea real, que no haya nombres mágicos y que elijamos a todos aquellos que tienen las mejores aptitudes y ganas y seriedad como para llevar adelante un proceso transformador que nos saque de esta enorme desazón. Yo lo último que quiero decir es que para los que sean fans y hagan teatro, hay una obra de teatro muy famosa que se llama Esperando a Godot, en la cual hay dos portioceros, dos personas en situación de calle, que están toda la obra esperando y hablando sobre una persona llamada Godot que supuestamente va a venir. Y la hora pasa, ellos están siempre hablando, conocen a distintas personas y siempre el tema central es que va a venir Godot. Y a medida que va pasando la obra, vos te vas a preguntar, no voy a spoilear porque a dónde llega, pero te vas a preguntar en un momento si realmente Godot va a venir. Y después te vas a preguntar si siquiera Godot existe. El problema del peronismo actual es que terminemos como esos dos personajes que están esperando que venga alguien y que se manifieste una persona que se corporice, alguien que represente todo lo que nosotros esperamos. Esas cosas no ocurren de la nada. O sea, Perón no salió de la nada, Néstor y Cristina no salieron de la nada. Como es, esas construcciones de militancia son años de ir construyendo hasta que se llegue a un liderazgo. En eso coincido con Jorge. Si la única construcción y discusión nuestra hoy es discutir quién va más arriba en la lista y quién va más abajo, vamos a quedar como los de esperando, no vamos a quedarnos esperando a Godot. Es otro ejemplo de las cosas que repetimos 40 veces, no va mal. Y aun cuando nos ha ido bien, no fue mal. Por esto de lo exclusivamente electoral y no lo programático, ¿no? Bien, bueno, llegó nuestro horario de despedida. Les agradecemos mucho a todos nuestros oyentes, le pedimos reflexión, le pedimos serenidad, le pedimos tolerancia para todo esto que estamos pasando, pero que eso no implique que bajemos los brazos. Estudiemos, luchemos, pensemos cómo estábamos antes, cómo podemos llegar a estar, pensemos que estamos en un país rico y que estamos todos pobres exclusivamente por el manejo de dos personajes en la política argentina, que son Macri y Milei. Macri ahora ya anunció que deja la política después de estas elecciones. Yo creo que la política lo dejó a él, ¿no? No debe tener ningún voto, y está buscando dónde refugiarse. Ahora que la Corte está embarrada, que quiere limpiarse y que quiere hacer equilibrio,
ha movido, ha puesto en marcha 2 causas, o sea, dictó 2 fallos que lo perjudican a Macri. O sea que Macri está intuyendo que tiene que buscar otro curro y agarró para el lado del fútbol. Parece ser que lo que quiere es buscar algo relacionado con el fútbol, que le dé impunidad y le dé distancia de Buenos Aires, donde no parece ser la persona más apreciada. Bueno, compañeros, muchas gracias. El agradecimiento de siempre a nuestros queridos amigos de Radio Irupé. Así les doy el WhatsApp que omití dárselos, que es 221-357-8550. Y bueno, nos volvemos a ver el próximo miércoles a las 18 horas. Ya seguramente Lucho estará bien y podrá venir a ilustrarnos sobre la realidad política bien desde adentro. Nosotros aquí los saludamos, les agradecemos, nos despedimos. Esto fue Cactus, Volver a Perón. Y desde acá, resistiendo. Bueno, no hicimos...